Vamos a continuar viendo las etapas del ciclo de la familia y vamos a empezar viendo el de la adolescencia. Vamos a ver este video chiquito. A la educación, muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes. Así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan cuantas más mejor. ¿Vale? Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. O a lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ahora por esto, porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional, lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vayan ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo, decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Y viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo de media hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis el primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esta, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y
y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les muchas importa. veces. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas, otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Bueno, acá nos da un poquito, ¿no? De explicación de qué es lo que ocurre en el cerebro de los adolescentes, qué es lo que está pasando y por qué son tantos cambios, ¿no? Eh, en materia de adolescentes es muy difícil asegurar algo. Todos los eventos que en forma natural afectan a la familia. El advenimiento de la adolescencia es tal vez el que más pone a prueba la flexibilidad del sistema. Es una crisis muy grande y vamos a ver por qué. En esta encrucijada se combinan varios factores. En esta edad se presentan con mayor frecuencia los problemas emocionales serios. Los padres, aun cuando muchas veces ya se encuentran en la madurez, muy a su pesar se ven obligados nuevamente a revivir su propia adolescencia, lo que ahorita decía en el video, ¿no? Hay que ponernos en la piel de ellos para poder entender. Y eso nos hace recordar esa etapa por la que ya pasamos. La edad de los abuelos por lo general es crítica, se acercan a no poder mantenerse por sí mismos y la soledad y la muerte se avecinan. Esto es un motivo de otra preocupación, ¿no? Otro motivo más por el cual preocuparse dentro de esta etapa por la que pasa la familia. Para que el sistema familiar logre manejar adecuadamente esta etapa y pase a la siguiente, es necesario tomar en cuenta varios factores. Nuevamente es de mucha importancia que el adolescente logre madurez en su desarrollo y que sus padres igualmente lo logren para que se pueda llegar al momento del desprendimiento y los jóvenes puedan separarse y formar nuevas parejas. Erickson en el 56 y Corber en el 71 dicen que un prerequisito general para que el adolescente normal se enamore es el logro de la identidad del yo, que refleja la capacidad de relaciones de objetos completas, ¿no? De sentirme bien para que yo pueda compartirme con alguien más. Erickson describe la adquisición de la intimidad en la primera etapa de la adultez y hace hincapié en que esto depende de que se haya adquirido un sentido de identidad en la adolescencia, lo cual incluye el desarrollo de la ternura, gratificación genital completa y profundidad o encuentro consigo mismo. Esto sucede cuando se reestructura la organización primitiva del yo, en la cual los procesos de decisión son preponderantes. El adolescente normal presenta crisis de identidad, pero no difusión de identidad, ¿no? Acá empiezan estas crisis, las crisis obedecen a que el sentimiento interno de identidad de pronto y con los cambios físicos del adolescente no corresponde a la confirmación del medio ambiente que ya lo empieza a tratar como un joven adulto. En cambio, la difusión de identidad habla de síndromes psicopatológicos severos que se caracterizan por estados disociativos. Aquí es bien importante en cuanto a salud mental y a todos los problemas mentales, llega una edad que si no aparecen a los 18 años, es difícil que alguien les pueda presentar algún síntoma, ¿no? Venimos por generaciones, por ejemplo, que a la hora del parto hay algunas dificultades y estas no pueden, a veces no se presentan en los primeros años de vida, sino se detonan hasta la adolescencia. Por estos cambios, por esta poda neuronal, pueden presentarse muchos tipos, ya cuestiones más severas, que sí hay que estar muy atentos al comportamiento de cada adolescente y cada cerebro va a funcionar
de diferente manera. Las siguientes características ayudan a diferenciar lo anterior, ¿no? La capacidad de sentir culpa y preocupación y el deseo genuino de reparar el comportamiento agresivo, el cual se reconoce después de una crisis. 2, la capacidad de establecer relaciones duraderas, no abusivas, con los amigos, los maestros y otros adultos, así como tener una percepción profunda de lo que son los otros. Expander y profundizar constantemente en una serie de valores y conceptos, ya sea que vayan o no de acuerdo con la cultura del entorno. La falta de ello estará hablando de una difusión de identidad. Si el adolescente es normal, sus relaciones amorosas personales le producirán un sentimiento de trascendencia. Adquirirá nuevas percepciones y conciencia de sí mismo, de su cultura y de su entorno, ¿no? Es cuando ya se empieza a preocupar por todo lo que hay a su alrededor, por lo que quiere lograr, por lo que quiere realizar. Isaías López, en su libro La encrucijada de la adolescencia, dice que la relación total de pareja se realiza en adultos jóvenes, cuyas relaciones objetales alcanzaron una diferenciación propicia a través del prolongado e intrincado desarrollo que tiene lugar durante el proceso adolescente. También la relación de pareja implica un ordenamiento de todas las motivaciones emocionales que en el curso del desarrollo se superpusieron al núcleo motivacional inicial con que el individuo nace. La relación de pareja requiere de una firmeza que tolere el golpeteo de las motivaciones instintivas que fueron surgiendo en cada etapa del desarrollo. Sin la realización de la relación de pareja no se alcanzará el establecimiento de las funciones antes descritas, ni se alcanzará la posición adulta. Esto es lo que nos dice este autor, que se necesita obligatoriamente una pareja, ¿no? Vemos que no es así, vemos cómo ha cambiado, pero sí en esta etapa vienen muchas ideas y vienen muchos conflictos, cuestiones que ya empiezan a mover, a crear diferentes conceptos, a que cada adolescente vaya conformando su propia identidad y vaya construyendo su propia personalidad, ¿no? Tomando un poquito de todos los lugares donde se está desarrollando. Aquí nos dice que no será posible tampoco entregarse libremente al amor sin temor a la regresión y a la fusión con el objeto, como cuando se ha logrado la liberación de la amenaza al incesto y se ha logrado una representación mental nítida que corresponde a la figura amada real y actual. Aquí nos dice esto Vives y Turben en 1980, que era cuando estaba muy en auge todo el desarrollo de las teorías de Freud, de los complejos de Edipo y Electra, ¿no? Porque un adolescente se pone tan celoso con papá o con mamá, porque vienen estos recuerdos de estos, de estas relaciones donde nada más quieren al papá o a la mamá para ellos, ¿no? No pueden tener a alguien más, no los pueden ver. Este es una etapa de querer todo para mí, no voy a compartir y es qué complicado poder compartir a mi mamá o a mi papá, incluso con su pareja, ¿no? Incluso cuando la pareja sea mi papá o mamá, vienen aquí diferentes situaciones y ellos se entran también en crisis por esta peculiar situación. ¿Qué pasa en toda la familia en esta etapa? Todo esto se conjuga en un solo momento para poner a prueba el sistema familiar en varias formas. Una de ellas está en la tendencia de los padres a regresar a etapas anteriores del desarrollo, donde aún no se recibían los impactos de estos múltiples problemas. Mediante mecanismos de sobreprotección, por ejemplo, es posible mantener a un adolescente sin crecer indefinidamente, muchas veces en su afán inútil de no abandonar su propia adolescencia. Y esto, porque esto no nos va a permitir que pasen a otras etapas, ¿no? El decir, ya está creciendo el adolescente, como papá también es una crisis, porque ya empieza a saber que viene esta separación, viene esta
toma de decisiones y que ya estás hablando de un adulto, ¿no? Al tú por tú. Entonces, en el afán de decir, no me quiero sentir grande, no quiero que mi hijo supere o pase esta crisis, porque yo, crisis o etapa, mejor dicho que crisis, yo no quiero que crezca, ¿no? Porque eso también incluye un crecimiento mío y una maduración mía, entonces no lo quiero. Esto es todo lo que ocurre alrededor. ¿Qué pasa en las áreas que ya hemos visto durante esta etapa dentro del sistema familiar? En el área de identidad vemos que pueden aparecer fuertes dificultades. Por ejemplo, la rivalidad de un padre con padre siente hacia su hijo varón cuando éste crece más fuerte o más inteligente que él. O bien, los sentimientos de inferioridad y minusvalía si el hijo no logra alcanzar las expectativas de los padres, ¿no? Es decir, mi hijo está creciendo más fuerte, me va a ganar. Estamos en una cultura de competencia. Y esto también lo hemos visto y se puede reflejar dentro de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque así como la familia nos enseña y es nuestro primer núcleo, pues también vemos esta parte de la competencia que hay dentro de ellas. Y también no me voy a sentir bien si veo que mi hijo no logra alcanzar las expectativas que yo creo, ¿no? Que yo quiero. Hay una amiga que siempre le dicen, si ustedes me preguntan cómo se llama tu amiga, me cuesta trabajo recordar el nombre y es más fácil que yo recuerde su apodo y como todo mundo le dice, que le dicen Chapingo, porque la expectativa del papá, y siempre decía, es que mi hija va a estudiar en Chapingo y se va a ir mi hija al Estado de México. Sabemos que Chapingo es una universidad agrónoma en su mayoría, que está en el Estado de México, y decía, es que mi hija se va a ir para allá. Era su hija pequeña, entonces a todo mundo le decía esta situación, y por eso su hija ahora ese es su apodo, Chapingo, y nunca fue a esta universidad. Entonces, sí, para el papá fue como no alcanzar estas expectativas. Muchas veces en esta etapa los papás quieren, yo no tuve esto, lo va a tener mi hijo y mejor. Y si no se logra, bueno, viene una crisis importante. Creo, no sé si ustedes han visto que ha sido complicado entrar a esta área de las clases en línea y a los adolescentes les ha pegado muchísimo, ya no quieren seguir estudiando. ¿Por qué? Porque es una etapa de identidad, de ver, de socializar y se lo están perdiendo, no conocen a sus compañeros. Los que tuvieron cambio a la secundaria, al bachillerato, no los conocen. Si iban en la misma escuela, pues a lo mejor tienen la fortuna, pero los que cambiaron de escuela no conocen, no se conocen entre ellos, los maestros no los conocemos y vienen estas crisis de que no quieren estudiar, porque no les gusta este método, este sistema en el cual tuvimos que estar inmersos, ya vamos para año y medio, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos saliendo, ya se ve más esperanzador todo esto de que el regreso va a ser muy pronto. Pero los adolescentes, muchos han decidido dejar de estudiar y esto pues es complicado aceptarlo por los padres y viene una crisis. En este sin duda un punto crucial con innumerables facetas como lo muestra la demanda que por otra parte el muchacho hace a sus padres cuando los compara con los maestros, amigos, líderes, ídolos y demás modelos de identificación, ¿no? Yo comparo, es que ¿por qué no eres como el papá o la mamá de alguien? Del amiguito, o mi maestro no me trata así, o este influencer, ¿no? Yo quiero ser, ¿por qué no me tratas así? ¿Por qué no eres así? Si es de, ¿por qué no te arreglas más, mamá? Como tal, papá, ¿por qué no tienes ese trabajo? Entonces también viene esta crisis de identidad y específicamente en esta área. Por ejemplo, en su capacidad de trabajo, su fortaleza física y moral, su inteligencia, su capacidad de tolerar el cambio hacia la madurez
a más de su estatus social, que a veces no es tan bueno, como el de los padres de algunos amigos de sus hijos, ¿no? Vienen estas, porque ellos tienen esto, yo no, y que viene a mover todas las circunstancias y la estructura familiar. En este nivel, las mamás encuentran que existen otras mujeres que tal vez ofrecen mayor atractivo y más estímulo para sus hijos que ellas mismas. Su hija adolescente ya no la encuentra tan hermosa e inigualable, ni su hijo la ve tan bella e inteligente. Señales todas que preludían una despedida, un paso más del crecimiento de la familia, ¿no? No es que ya no la quiera o lo vea así, sino que vienes de una etapa donde convives mucho con papá y mamá, tú le preguntas a un niño quién es el papá más guapo y siempre va a decir que el suyo. ¿Quién es la mamá más guapa? Siempre va a decir que el suyo porque es el primer contacto, el primer amor, la primera relación con la que tú tienes contacto, ¿no? Y tú tienes esta eh, dependencia porque te cuida, porque te da amor, das algo a cambio, ¿no? Entonces, es muy fuerte la relación que tenemos con los padres y para cualquier hijo o hija, el papá y la mamá siempre van a ser los mejores y los más guapos. En la adolescencia va cambiando este concepto y también viene en crisis, ¿por qué mi hijo ya no me quiere? ¿Por qué mi hijo no me ve así? ¿Por qué él le hace más caso a ella o a él que a mí? Los hijos se van y con ellos la propia juventud. Primero se van desde el punto de vista emocional, se separan y cambian, y esto requiere que todo el sistema familiar inicie un drástico movimiento en la distribución de las corrientes emocionales que hasta ese entonces habían cumplido su misión satisfactoriamente. Se vuelve necesario renovar el contrato matrimonial y se requiere de un fuerte apoyo mutuo en este momento en que se inicia el climaterio de los padres, ¿no? Viene otra etapa que como padres se empieza en un climaterio donde debemos de ir renovando este contrato eh, familiar o este contrato de pareja se va a ir renovando en cada etapa que vayan los hijos y los padres, como la pareja, ¿no? Si no hay hijos, entonces también la pareja debe de ir cambiando esta, estas cláusulas de este contrato porque son diferentes necesidades las que se tienen cuando los hijos son chicos a cuando los hijos son adolescentes. Cuando somos una pareja joven a cuando somos una pareja que está entrando en un climaterio, donde las necesidades y expectativas son diferentes. Se necesita una gran capacidad para expresar los sentimientos de pérdida y de tristeza, además de la seguridad absoluta de poder seguir compartiendo un espectro amplio de intereses de la pareja, como compensación por la ausencia de los niños que se empiezan a transformar en adultos. Por ello se hace necesario que los padres en esta etapa se aseguren de recibir las consideraciones, el respeto y el cuidado de los otros miembros de la familia mediante el comportamiento maduro y la aceptación del cambio. Se escucha bien fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? No sé qué están pegando. Se necesita una gran capacidad para expresar. Ay, aquí está, se repitió aquí. Resulta. Ay, esta ya la habíamos leído. Se repitió. En el área de la sexualidad vemos que el organismo de los padres sufre cambios, entre los cuales está el cambio en las funciones sexuales. Estos fenómenos, si bien cambian, nunca desaparecen y es necesario estar conscientes de su presencia. La madurez en la experiencia sexual es el premio moral de aquellos que lograron cuidarla adecuadamente, ¿no? Trabajarla. Es bien importante que como pareja se siga hablando de estos temas y se siga llegando a acuerdos de acuerdo a este tema, hablarlos y ver qué es lo que se necesita para que también la pareja tenga un óptimo desarrollo. El mecanismo indispensable y difícil de saber soltar a tiempo a los hijos debe ser una función de la familia. No es posible que lo logre uno solo de los padres. Es necesario contar con la ayuda y apoyo del compañero.
Es necesario que alguien le muestre al otro cuando flaquea en el camino y le ayude a remediar. Se tiene que establecer, se tiene que restablecer el anclaje emocional de la pareja con objeto de tolerar las regresiones temporales del compañero a etapas de comportamiento anterior. Como están los papás en el climaterio, en todos estos cambios, pues también a veces queremos regresar a estas etapas, ¿no? Y de decir, no, pues mejor me quedo de niño, me quedo de adolescente, porque la vida de adulto es muy complicada y la vida en el climaterio más. Pero es trabajar en estas crisis, en estas etapas, en estos nuevos comienzos, y crisis las vamos a tener presentes todo el tiempo. Es aprendizaje, es verle, cambiarle el enfoque para que nosotros podamos estar pues mucho mejor. Eh, Muchas veces en esta altura de la familia, en el área de la sexualidad, se han olvidado ya los roles de esposo, se han transferido exclusivamente al de ser padres. En muchas ocasiones los hijos no permiten a los padres tomar sus papeles de esposos. Está la carga y la demanda que vierten sobre ellos, que les impiden obtener nuevamente su libertad e independencia. Ustedes saben que yo siempre que trabajo directamente con niños con discapacidad, y sí tenía yo una alumna que en efecto requería muchos cuidados porque tenía discapacidad múltiple y problemas respiratorios. Y la mamá me decía, desde que llegó Fátima, eh, cuando llegó al CAM tenía 5 años, Fátima, 5 o 6. Eh, Fátima se duerme conmigo y mi esposo se fue a dormir a otro cuarto. Le dije, no, pues usted debe de ponerla en otra cama para que usted pueda tener esta convivencia con su esposo, ¿no? Y nos enfocamos, esta mamá se enfocó exclusivamente a cuidar a la niña y al marido lo dejaba aparte, ¿no? Entonces sí es algo, como decíamos hace rato, que para lograr una madurez en esta etapa se debe de ir trabajando y hablando y llegando a acuerdos todo el transcurso del desarrollo familiar. Es una etapa, es una área muy importante y muy descuidada. Y es una área que cuando hablamos solamente del tema, híjole, a veces hay caritas incómodas porque son temas tabús que no hablamos. Entonces es complicado. Ya con una pareja, si yo tengo tabús de este tema, mi pareja también, poder hablar. Si hablar de temas eh, esenciales y vitales es complicado, pues hablar de sexualidad mucho más, porque no nos han enseñado a hablarlo así, cuando es algo tan natural, cotidiano y con lo que vivimos día a día, todos los días de nuestra vida. Somos seres sexuados. Entonces, sí tenemos que hablar este tema y compartirlo en familia, a ver cómo voy a educar a mi hijo, ¿no? Ese es Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho. eh, el área de la sexualidad es una área que a mí me gusta estudiar y tengo varios conocidos sexólogos. Si hay una pregunta, es que a qué edad le voy a hablar a mi hijo sobre, sobre sexualidad, ¿no? Y es algo que me quedó muy claro cuando hablo con mis amigos sexólogos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuándo es la edad indicada? Cuando el niño te pregunte. Cuando un niño te pregunta, ya está preparado para recibir la respuesta. Tenemos que indagar el contexto, porque quieres saber dónde lo escuchaste, dónde lo viste, para poder dar una mejor respuesta de acuerdo a las necesidades del niño, a lo que él debe de saber, porque también podemos sexualizar a los niños. Hay muchas investigaciones de cómo estamos sexualizando a los niños, sobre todo a las niñas. Entonces, hay etapas que no se deben de saltar, hay etapas que deben de vivir. En cuanto a esto de decir, ¿cuándo le voy a hablar yo de sexualidad al niño? ¿Qué le voy a explicar? El propio niño y su desarrollo te va a ir dando la pauta.
pero sin indagar dónde lo escuchaste. Que hay un chiste que nos da esta parte, ¿no? De que llega un niño con su papá. Pero no, primero llegó con la mamá, que es un trío. Pregúntale a tu papá. Y eso es algo bien común. No, yo no sé, mejor que te diga él, ¿no? Y el papá, que es un trío. Y el papá poniéndose todo rojo de colores, le subieron y le bajaron los colores. Le dice, pues es cuando dos hombres están con una mujer o cuando dos mujeres están con un hombre. Y el niño se queda pensativo y le dice, ¿y para qué quieren las guitarras, papá? ¿No? El niño quería otra respuesta, siempre preguntar, ¿dónde lo escuchaste? ¿Por qué quieres saber? Para que ahí así podemos orientar el camino a nuestras respuestas con los niños. En el área de economía, en muchos casos esta es la menos comprendida por los padres, la mayor parte del tiempo les ofrece grandes ventajas, sin embargo, si no aprovechan, se puede volver como un boomerang en contra de ellos mismos, ¿no? A estas alturas casi siempre existe ya una seguridad económica con las que no contaban en un principio, ya sea porque se logró reunir algo o bien porque ya no se tienen las demandas tremendas de la crianza, ¿no? Los gastos que se tenían en los primeros años. Es posible estructurar mejor la división de labores. En esta etapa se cuenta con más tiempo y es posible lograr aquello que en un principio fue solo ilusión, continuar los pasatiempos que se interrumpieron, las aficiones que se dejaron, los viajes que no se hicieron, las conversaciones que no se tuvieron, son ahora posibles realidades. Es en verdad el momento de recoger la cosecha. Sí, se ha trabajado en ella, ¿verdad? El área del fortalecimiento. ¿Dudas y comentarios hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me regreso? No, profa, vamos bien. Ok, muy bien. Creo que hoy sí ya se escucha mejor, ¿verdad? Ya me cambiaron mi instalación por fin de internet y creo que esto también ya facilita, ya todo fluye mejor. En el área del fortalecimiento del yo, vemos que resulta necesario obtener ayuda y apoyo en el compañero si es que se requiere lograr el cambio de roles, la abdicación al trono y con ello las funciones de rey y reina de los padres frente a sus hijos adolescentes. Llega a ser tan seria que pueden amenazar la identidad de la pareja. La abdicación para muchos significa una importante y dolorosa derrota, un grave fracaso que inclusive en algunas siembra los primeros deseos de llegar a la muerte, ¿no? De decir, no, a mí no explicaron que así iba a ser la adolescencia y no, ya no quiero esto. Cuando los hijos se van, la pareja adquiere otra dimensión en el área social y es necesario, por lo tanto, continuar apoyando las defensas sociales adaptativas con objeto de seguir funcionando en el seno de la exigente sociedad, siempre en transformación. Siempre va a haber transformaciones por todos los lados donde veamos. La quinta fase es el reencuentro, es generalmente conocida como la del nido vacío. Fue McIver en el 37 quien popularizó este término y yo creo que sin duda ustedes lo han escuchado. Se debe a que para estas fechas casi siempre los hijos ya se han ido a formar otras familias, lo cual propone algunos cambios. En primer lugar, los padres se encuentran ya cercanos a los 50 años o más. Si las cosas han marchado bien en las etapas precedentes, les será más fácil aceptar los cambios de una biología que tiende a declinar. Igualmente, como pareja, podrán enfrentar los cambios familiares y sociales que se presentan. Por ejemplo, el hacer un espacio emocional y a veces físico para aquellos que van formando las nuevas familias de los hijos. La aceptación de los nietos, que no resulta tan fácil como se pudiera pensar. Aquí nuevamente se renuevan conflictos con matices edípicos no resueltos y hay quienes sienten fuertes rechazos hacia alguno de los nietos. Y también hacia no tenemos una cultura del adulto mayor, lo vemos y siempre pensamos, ¿no? La edad óptima son los 20, ¿no? Los 40 son los nuevos 20 y los 60 son los nuevos 20 y los 50 también. Y yo puedo estar bien en cualquier etapa de mi vida, pero no lo vemos así. Vemos en la edad
un retroceso, ¿no? Algo malo. Ya cumpliste tantos, ¿no? Ya no puedes hacer esto. Ya viste, no, ya no te puedes vestir así porque ya tienes tantos años. Y ahí también vienen conflictos, vienen eh, nuevas crisis que ir superando. También hay personas que no me diga abuela porque estoy muy joven, no me diga abuelo, soy su tita o le cambiamos, ¿no? Es la abuela. No lo queremos aceptar y es un papel también complicado, ¿no? Si son jóvenes, menos lo quieren aceptar porque no estamos en esta parte de ver como todas las etapas son buenas. Aquí aparece clara la percepción del lugar que se ha ocupado en la vida y las limitaciones inherentes a uno mismo que anteriormente había sido posible postergar o negar. Otra vez, aquí la naturaleza exige que se haya logrado una individuación definida o de otro modo se tendrá que pagar un precio, como es cerrar la posibilidad de continuar renovándose o de disminuir la posibilidad creativa de la propia vida con las consecuencias de vacío y depresión que esto frecuentemente trae consigo. En esta fase del reencuentro, cuando ya se han ido los hijos, ya sea porque se casan o porque se da el cambio emocional que produce su independencia, no queda otra salida que enfrentarse nuevamente con uno mismo y con el compañero. Se reeditan los viejos problemas y aparecen también las viejas artimañas para controlarlos. Para este entonces el rol de esposo, si no ha desaparecido en su mayor parte, si ha pasado a un segundo término debido a las demandas que exige el rol de padre, por lo general han sido fuertes. Es necesario volver a recordar lo olvidado, a ser esposo y compañero del otro, como en el principio, como cuando se empezó a formar la familia. Regresa a esta etapa. Y hay muchos que dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues recordar por qué estoy con ella, en primer lugar, o con él, porque quiero, ¿no? Entonces, esta es una... Y aquí, esta etapa ¿Sí? puede suceder divorcio. Sí, sí, muchos, y vemos que dicen, ya no quiero, ¿no? O sea, yo estaba bien cuando era el padre o la madre de, ya regresar a de nuevo a tener tiempo, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, cuando se jubilan, cada quien se iba a su trabajo, y de repente que el marido, ¿no? Se jubila y regresa a la casa, también hay muchos conflictos. Y no sé si ustedes han visto divorcios en ya parejas de 40, 30 años de casados y decir, ¿para qué se divorcian, no? Porque vienen estas crisis de decir, no lo construí. Por eso es importante hacer todos estos acuerdos, hablar con la pareja. Al final de cuentas vamos a terminar a hacer como empezamos, pero para que yo me pueda sentir cómodo o cómoda, debo de ir trabajando en todas las áreas con mi pareja, en todos los contextos y seguir haciendo planes, pensar qué vamos a hacer cuando los hijos se vayan. Pues irnos de viaje, a lo mejor el que teníamos planeado, ir a un lugar, ir de vacaciones en familia, yo quiero ir a este lado, yo aquí, yo acá, bueno, o ir a comer a algún lado, nada más. A veces se nos complica, cada quien tiene gustos diferentes. Entonces decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan de vida? Siempre tener expectativas y no basarlas nada más en mi pareja, ¿no? También en mi desarrollo perdón, personal, es decir, ¿qué quiero? Pero sí, se ven estos divorcios, o a lo mejor si no hay divorcios, hay una separación emocional. Ya no hay temas con que hablar, ¿no? A lo mejor si yo hablaba con mi pareja, con mi esposo o con mi esposa, sobre los hijos. Ese era mi único tema de conversación, mi única queja, mi único lazo, porque no trabajé los otros. Entonces, se van los hijos y ahora de qué hablo, pues ya no hablo. Y hay parejas que sí se divorcian y otras que no, pero sí hay una separación y una fractura dentro de esta etapa que debemos de ir fomentando, pues todas las áreas,
desde etapas anteriores. En el área de identidad es más necesario que nunca el apoyo mutuo para continuar en la búsqueda de nuevos estímulos y nuevas metas para el matrimonio. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos alcanzar? Debería existir más que antes la capacidad de permitirle al acompañante que exprese su ser tal como es, sin la existencia limitante que tal vez en un principio se estableció en los primeros contratos matrimoniales. Cada quien deberá poder ejercer su derecho de ser más libre en todas las áreas sin que esto sea sentido por el compañero como una injuria o como un rechazo. Cada quien deberá irse preparando para ser fuerte en la etapa final y sacarla adelante. Deberá existir en estos momentos la seguridad de seguir recibiendo cariño y cuidados del otro, aun cuando cada quien tenga intereses diferentes. De decir qué quiero, ¿no? Y cómo me quiero ver, cuáles son mis sueños y poder compartirlas con mi pareja en esta etapa. Qué importante es esta parte, ¿no? En el área de la sexualidad deberá buscarse un apoyo incondicional a las dificultades que produce la edad misma, a los cambios que hay por la edad, ¿no? Tendrán que encontrarse o inventarse los caminos para sentir y compartir la satisfacción de haber producido y ayudado a salir adelante a otra generación, tal vez mejor que la de uno mismo. Pero también pensar en nosotros, cuál va a ser qué es lo que yo quiero en esta etapa. ¿Hablé o no hablé con mi pareja de lo que yo quería, de lo que yo necesitaba, de lo que a mí me gustaba? Y esto es, les digo, bien importante hablarlo todo el tiempo, expresarlo y llegar a estos acuerdos para que, por los cambios inherentes de la edad, todo sea satisfactorio y todo sea por el bien mutuo, ¿no? Qué importante que las dos partes de la pareja logren alcanzar todo lo que quieran experimentar en esta etapa y que lo puedan compartir y que lo puedan ver. ¿Qué tanto demostramos esta etapa también con los hijos? Yo he escuchado a gente que dicen, yo nunca vi a mis papás tomados de la mano, siendo cariñosos, como pareja, porque se han enfocado a otras partes. También algo que siempre escuché, dicen, no, pues es que con los hijos ya no podemos disfrutar como antes, los ruidos, están dormidos, y hay muchas opciones, muchas opciones que se pueden ir trabajando, pero sí es algo que tenemos que trabajar primero como individuos, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, para que yo lo pueda compartir con mi pareja de acuerdo a la etapa en la que yo estoy en determinado momento. Aquí en el área de la economía, será necesario contar con el apoyo y la comprensión en los arduos cambios de la jubilación, con la capacidad de aceptar un manejo de menores responsabilidades, tanto en el trabajo como en el hogar. De decir, ya me quiero jubilar, pero me jubilo, ya no voy a tener las mismas responsabilidades. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Por eso vemos a personas que ya se pueden jubilar y no lo hacen. ¿Yo a qué voy a ir a mi casa a encerrarme? No, podemos empezar a ver qué voy a hacer, a qué quiero dedicar mi tiempo. Deberá existir la capacidad de afrontar las deudas y el temor por la economía, o bien el saber aprovechar las mejorías obtenidas durante la vida de intenso trabajo y producción. También será necesario aprovechar mejor el tiempo, que ahora estará más disponible. Y creo que viene un auge, ¿no? A las casas de asistencia, de compañía, las estancias para adultos mayores, adultos en plenitud, que es un término más o menos discriminatorio, ¿no? Adultos en plenitud y que comparten experiencias
aquí estaba yo estudiando y leyendo esta parte de la presentación, la importancia que tienen, ¿no? La figura de los abuelos. Hay una aldea, no encontré los datos exactos, ese congreso fue en Puebla hace varios años, hace unos 5 o 6 años, donde eh, Puebla fue sede de experiencias de la primera infancia y de una etapa donde ahora los gobiernos han volteado a la primera infancia y vemos que si nos enfocamos en primera infancia, vemos que podemos mejorar en salud, en economía y en educación, ¿no? Si estimulamos a un niño, a un bebé, va a tener un mejor desarrollo. Si yo lo alimento mejor, en esta etapa que es crucial, en los primeros meses de vida, pues voy a evitar tener gastos cuando sea un adulto o un joven. Voy a prevenir enfermedades. Entonces, los gobiernos, y fue un congreso mundial de la primera infancia, hubo una eh, experiencia de Colombia, de la selva colombiana, que me llamó mucho la atención porque obviamente viven en la selva, en comunidades, en una comunidad totalmente alejada de cualquier civilización, viven en chozas, sin tecnología, sin servicios básicos, sin luz, por ejemplo. Y cuando una mujer se da cuenta que está embarazada, lo primero que hace es ir con la persona de mayor edad, que es como el patriarca, como la persona de mayor autoridad, porque es la persona más sabia. Entonces, cada tarde a determinada hora, con la puesta del sol, que no tienen reloj, entonces se van por la puesta del sol, se van al río, donde está esta persona, y todos los días llegan las embarazadas a esa hora con él para que él les cante a las panzas y les acaricie la panza a las embarazadas. Entonces, ahí decíamos que ellos, a pesar de que no tienen comunicación, ellos saben la importancia de esta etapa. Y por aquí nace el bebé y lo llevan al río para que ya nade. Y un niño de esta comunidad, al año y medio ya puede trepar palmeras y árboles, porque están desarrollando sus habilidades motrices y los están preparando para que puedan vivir y convivir de la mejor manera con los recursos que ellos tienen. Entonces, esta comunidad pues nos habla de la importancia de estas dos etapas, de la primera y de la última, de la vejez, y cómo darle el lugar que tienen. Yo les comentaba, cuando yo hice mi genograma, obviamente preguntas a papá, mamá, a tíos, abuelos, y en ese entonces tenía yo la fortuna de tener a mi bisabuela. Y bueno, que ella contara, que me contara, que me platicara, uno entiende muchas cosas y lo tienes ahí, pues todo el conocimiento, toda la experiencia que te puedan compartir y decir, qué bonito que yo tengo la fortuna o tuve en ese momento la fortuna de tener a mi bisabuela para poder que me comentara la información y cosas que yo desconocía, ¿no? En cuanto a la familia, que por eso uno va entendiendo por qué pasa tal o cual circunstancia. Pero sí, esta etapa es muy, muy importante ver qué vamos a hacer y estar preparados, ¿no? Acá es necesario estar preparado para manejar adecuadamente los sentimientos de culpa que aparecen con frecuencia como fantasmas del pasado por los errores cometidos con los demás, especialmente con los hijos y por los deseos de la propia muerte, que a esta altura empiezan a filtrar la barrera de la represión. Todo esto hace de la etapa del reencuentro una de las más demandantes para el sistema familiar. El fracaso que las parejas sufren precisamente a este nivel del ciclo vital es
mucho más grande de lo que comúnmente se piensa. De hecho, uno de los casos más impactantes que han llegado a, bueno, aquí nos dice de la consulta del autor del libro que ya está, es el que se describe a continuación, y vamos a ver los casos clínicos. Si los quieren revisar en el libro, ahí están para que los puedan ir checando. No se los compartí acá, pero en el libro están todos los casos clínicos que nos habla el autor del libro del ciclo vital de la familia, para ver qué es lo que encontramos en terapia, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué pasa en estas etapas? Y vejez dejamos para la próxima semana, para que ya acabemos las etapas del ciclo vital de la familia. Muy bien. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, chicas? ¿Todo bien? Todo bien. Rafa, todo bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, para la próxima semana es la entrega del genograma. Ya está en una pestañita de evaluaciones, ya está ahí la fecha para que ustedes lo puedan poner. Cualquier duda, comentario, pues estoy atenta a ello. Ya saben que se pueden comunicar conmigo para cualquier duda que tengan sobre la construcción de su genograma, ¿no? Voy a estar atenta y cualquier cosa, con gusto, lo checamos. Pues bueno, chicas, muchas gracias. Ya la siguiente semana cerramos este ciclo vital de la familia con el tema de la vejez. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, chicas. Adiós. Gracias. Hasta luego, igualmente. Igual, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.